Dicen que cuando conoces a alguien desde hace 30 años, ya no quedan misterios. Crees que te sabes de memoria el mapa de su rostro, el tono exacto de su risa y hasta los silencios que usa para esconder sus miedos. Yo creía conocer a Daniel mejor que a mí mismo. Éramos como dos vigas de acero sosteniendo el mismo edificio, él con su vida perfecta, su familia de anuncio, y yo con mi soledad voluntaria. Pero un maldito viernes, en la oscuridad asfixiante de un viejo cine de barrio, descubrí que mi mejor amigo tenía una peculiaridad. Un pequeño e inconsciente secreto físico que él mismo ignoraba. Un detalle minúsculo que me reveló la grieta en su fachada de hombre feliz. Nunca se lo dije. Guardé ese secreto como un tesoro envenenado, y me atormentó durante años, empujándome hacia un abismo del que, cuando por fin quise salir, ya era trágicamente tarde. Hola a todos, familia. Bienvenidos a un nuevo relato en nuestro rincón de historias. Hoy os traigo una travesía emocional muy profunda, de esas que duelen un poco porque nos hablan de las oportunidades perdidas, del tiempo que se nos escapa entre los dedos y de los secretos que callamos por miedo a perder lo que más queremos. Antes de que se apaguen las luces de esta historia, me gustaría que dejarais en los comentarios: ¿desde qué ciudad o país me estáis escuchando hoy? ¿Alguna vez habéis callado un sentimiento tan grande que sentíais que os quemaba por dentro? Os leo a todos, siempre. Preparaos un buen café, acomodaos y dejad que la nostalgia os envuelva. A mis 52 años, mi vida era un reloj que marcaba las horas sin grandes sobresaltos. Tenía mi trabajo en el despacho de arquitectura, mi apartamento ordenado y silencioso, y mi rutina inquebrantable. Y en el centro exacto de esa rutina, como un pilar fundamental que lo sostenía todo, estaba Daniel. Daniel y yo nos conocíamos desde la universidad. Éramos el contraste perfecto. Yo siempre fui el tipo reservado, el observador, el que prefería quedarse en un rincón con una cerveza viendo cómo el mundo giraba. Daniel era el centro de gravedad. Atractivo de una forma ruda y desaliñada, con una voz profunda, una barba de 3 días que siempre parecía rozar la perfección y una energía que arrastraba a cualquiera que se cruzara en su camino. Con los años, nuestras vidas tomaron caminos distintos en lo personal. Daniel hizo lo que se suponía que debía hacer un hombre de su época. Se casó con Laura, una mujer estupenda, compró una casa con jardín en las afueras y tuvo 2 hijos que ahora ya eran adolescentes. Yo, en cambio, me quedé soltero. Me convertí en el tío Roberto, el amigo incondicional de la familia, el que iba a las barbacoas de los domingos, el que ayudaba a montar los muebles y el que escuchaba a Daniel quejarse del estrés de la hipoteca con una cerveza en la mano. Lo que Daniel no sabía, lo que nadie en este mundo sabía, era que yo llevaba enamorado de él desde el primer día que cruzamos la puerta de la facultad. Era un amor maduro, silencioso, resignado. Había aprendido a enterrar mis sentimientos bajo toneladas de lealtad y camaradería. Me bastaba con tenerle cerca. Me bastaba con el roce de su hombro cuando veíamos un partido de fútbol en el sofá, o con ese abrazo fuerte y varonil con el que me despedía cada noche. Había domesticado a mi propio corazón, obligándolo a conformarse con las migajas de una amistad perfecta. Hasta que llegó la noche del cine. Sucedió un jueves de noviembre, de esos en los que el frío y la lluvia te calan hasta los huesos. Laura, la mujer de Daniel, se había llevado a los chicos a visitar a sus padres a otra ciudad, así que Daniel me llamó para cumplir con una de nuestras viejas tradiciones de solteros: ir al cine de barrio a ver alguna película clásica en reposición y luego cenar en nuestro bar de siempre. El Cine Rex estaba casi vacío. Olía a polvo antiguo, a moqueta húmeda y a palomitas tostadas. Nos sentamos en la fila 8, justo en el centro. Daniel iba vestido con su habitual chaqueta de cuero oscura y unos vaqueros desgastados. Yo me senté a su derecha. En la oscuridad, la proximidad de su cuerpo era, como siempre, una tortura dulce. Podía oler su colonia, mezclada con el aroma a lluvia de la calle. La película comenzó. Era un drama europeo, denso y melancólico. La sala se sumió en una oscuridad casi total,
rota únicamente por el haz de luz blanca y azulada que salía del proyector a nuestras espaldas. A mitad de la proyección, hubo una escena de un silencio absoluto en la pantalla. Una escena que hablaba de renuncias, de amores que no podían ser. Fue entonces cuando aparté la vista de la pantalla y miré a Daniel de reojo. El reflejo de la película iluminaba su perfil. Tenía la mandíbula tensa. Y entonces, bajé la mirada hacia sus manos, que descansaban sobre el reposabrazos que compartíamos. Fue ahí donde descubrí su peculiaridad. Daniel tenía la mano izquierda apoyada sobre la tela de terciopelo gastado. Sus dedos, gruesos y masculinos, estaban inquietos. Y, de forma completamente inconsciente, su dedo pulgar empezó a empujar su anillo de casado. No era un movimiento al azar. Era un ritual preciso y angustioso. Con el pulgar, empujaba la alianza de oro por el nudillo, sacándola casi por completo de su dedo anular, dejándola suspendida, a punto de caer. La sostenía así durante unos segundos, con la respiración entrecortada, y luego, con un movimiento rápido y casi culpable, volvía a encajarla en su sitio. Y lo repetía. Una, y otra vez. Saco el anillo. Lo sostengo en el vacío. Lo vuelvo a poner. Me quedé paralizado. La respiración se me atascó en la garganta. Observé su rostro. Daniel miraba la pantalla fijamente, pero sus ojos estaban perdidos. No era consciente de lo que estaban haciendo sus manos. Era un acto reflejo, un tic mecánico y profundo que afloraba cuando estaba relajado en la penumbra. Ese minúsculo gesto fue como si un relámpago iluminara una habitación oscura en mi cabeza. Ese anillo, el símbolo de su compromiso, de su vida perfecta, de su fachada, le pesaba. Inconscientemente, en la oscuridad, donde nadie podía verle, Daniel intentaba liberarse de él. Quería quitárselo. Mi mente empezó a girar a 1000 por hora. ¿Por qué lo hacía justo en ese momento? ¿Por qué cuando estábamos a solas, en la intimidad cómplice de la oscuridad? De repente, el brazo de Daniel se movió y su codo rozó el mío en el reposabrazos. En lugar de apartarse pidiendo disculpas como dictaría la educación, dejó su codo ahí, pegado al mío, anclándose a mí, mientras su mano izquierda seguía en esa agonizante danza con su alianza matrimonial. Sentí que el mundo entero se desmoronaba y se volvía a construir en cuestión de segundos. El calor de su brazo traspasaba la chaqueta de cuero y mi propio abrigo. Era un contacto mínimo, pero en el silencio del cine, era atronador. Estuve a punto de abrir la boca. Estuve a punto de susurrarle en la penumbra: «Daniel, ¿qué estás haciendo con el anillo?». Estuve a punto de preguntarle si era feliz, si su vida era la prisión que sus dedos, en la sombra, intentaban desmontar. Pero el miedo me amordazó. Si le decía que me había dado cuenta de ese gesto, tendría que confesarle por qué le estaba mirando las manos con tanta intensidad. Tendría que abrir una puerta que llevaba 30 años cerrada a cal y canto. Así que me tragué las palabras. Apreté los puños en mi regazo, clavándome las uñas en las palmas hasta hacerme daño, y me obligué a mirar de nuevo a la pantalla. Ese fue mi mayor error. El principio de mi condena. Cuando las luces de la sala se encendieron, el tic desapareció mágicamente. Daniel se frotó los ojos, me sonrió con su habitual gesto despreocupado, me dio una palmada ruda en el hombro y dijo: «Vaya tostón de película, amigo. Me debes una cerveza gigante por aguantar esto». Su anillo de oro brillaba en su dedo, perfectamente encajado, como si nunca se hubiera movido de allí. La fachada volvía a estar intacta. El hombre de familia, rudo y seguro de sí mismo, había regresado. Pero a partir de esa noche, yo ya no volví a ser el mismo. Ese secreto se convirtió en mi obsesión, en mi tormento personal. Un tormento que me carcomía en silencio día tras día, mes tras mes, año tras año. Empecé a buscar esa peculiaridad en todas partes. Me convertí en un cazador de sus momentos de vulnerabilidad. Y para mi propia agonía, descubrí que el tic del anillo no había sido un hecho aislado en el cine.
Daniel lo hacía a menudo, pero siempre condicionado por dos factores, la intimidad y la oscuridad. Lo vi hacerlo en las barbacoas de su casa de las afueras, al anochecer, cuando Laura entraba a la cocina a por más vino y los chicos subían a sus habitaciones. Daniel y yo nos quedábamos solos en el porche, frente a las brasas moribundas, con una cerveza en la mano. La luz era tenue, el silencio nos envolvía. Y mientras me contaba algún problema del trabajo o me preguntaba por qué yo seguía tan solo, su mano izquierda bajaba, descansaba sobre su muslo, y mecánicamente, el pulgar empezaba a sacar y meter la alianza de su dedo. Sacar. Sostener en el vacío. Volver a poner. En esos momentos, yo me quedaba mirándolo, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Quería gritar. Quería agarrar esa mano grande y ruda, arrancarle el anillo de oro y decirle, basta. No fingas más. Déjalo ir. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. Pero nunca lo hice. El terror a destruir nuestra amistad, a ser rechazado, a destruir a su familia, me paralizaba. Yo era el tío Roberto. El amigo fiel. No podía ser el monstruo que dinamitara su vida por una simple fantasía alimentada por un tic nervioso. Así pasaron 5 años. 5 años de silencios ensordecedores y miradas furtivas. La peculiaridad de Daniel me atormentaba porque era un faro de esperanza en mi oscuridad. Me convencí a mí mismo de que ese gesto significaba que él tampoco estaba satisfecho. Que su cuerpo, en su infinita sabiduría inconsciente, rechazaba la vida convencional que había construido porque, en el fondo de su alma, me quería a mí. Analizaba cada roce, cada mirada prolongada, cada vez que buscaba excusas para quedarse a solas conmigo en mi apartamento arreglando un enchufe o montando un mueble que no necesitaba ser montado. La tensión entre nosotros se volvió un ente físico, un fantasma que habitaba en la misma habitación que nosotros, respirando nuestro aire. Yo sabía que él notaba que yo lo miraba diferente, pero Daniel era un experto en la evasión. Cuando la intimidad se volvía demasiado densa, cuando nuestros silencios se alargaban demasiado en la penumbra de mi salón o en el interior de su coche después de una cena, él soltaba una carcajada forzada, daba un golpe en la mesa o encendía la radio, huyendo despavorido de la verdad. El clímax de mi tormento llegó una fría noche de invierno. Daniel había tenido una discusión monumental con Laura. No era la primera, pero esta parecía haber abierto una brecha más profunda. Apareció en mi apartamento pasadas las 11 de la noche, empapado por la lluvia, con los ojos inyectados en sangre y una botella de whisky a medias en la mano. No hizo falta que me dijera nada. Le abrí la puerta, cogí una toalla limpia y le dejé pasar. Se desplomó en el sofá de mi salón. La única luz que encendí fue la pequeña lámpara de pie del rincón, que bañaba la estancia en un tono ámbar y melancólico. El sonido de la lluvia golpeando los cristales ahogaba el ruido de la ciudad. Me senté a su lado, a escasos palmos de distancia. Le serví un vaso limpio para el whisky y se lo tendí. Cuando tomó el vaso, nuestras manos se rozaron. Su piel estaba helada por la lluvia, pero desprendía un calor interno, un nerviosismo eléctrico. No sé qué estoy haciendo con mi vida, Roberto, dijo Daniel de repente, con la voz rota, mirando el líquido ámbar del vaso. Llevo 20 años siguiendo un guión que alguien escribió para mí. Buen marido, buen padre, buen trabajador. Y siento que me asfixio. Siento que hace años que no respiro de verdad. Mis latidos resonaban en mis oídos. Era la confesión más descarnada que me había hecho en 30 años. Estaba derrumbado, vulnerable, despojado de su armadura de hombre rudo y seguro. Bajé la mirada instintivamente hacia su mano izquierda, la que descansaba sobre su rodilla. Y allí estaba. Bajo la luz tenue del salón, su pulgar estaba empujando la alianza. Pero esta vez, a diferencia de todas las otras veces a lo largo de los años, no la detuvo a medio camino. No la dejó suspendida en el nudillo. Esta vez, con un movimiento lento y deliberado, Daniel se sacó el anillo de oro por completo. Lo sostuvo entre el índice y el pulgar,
mirándolo como si fuera un objeto alienígena. Luego, cerró el puño, atrapando la alianza en su interior, y apoyó su cabeza pesadamente sobre mi hombro. El peso de su cabeza contra mi cuerpo fue un disparo directo a mi línea de flotación. Su pelo, húmedo por la lluvia, rozaba mi cuello. Su respiración, pesada y cargada de alcohol y tristeza, chocaba contra mi clavícula. Yo me quedé rígido, incapaz de procesar lo que estaba pasando. El hombre al que amaba desde hacía 30 años acababa de quitarse el símbolo de su matrimonio y se estaba refugiando en mis brazos, buscando mi calor. «Te tengo a ti, al menos», susurró Daniel, su voz vibrando contra mi cuerpo. «Eres mi única verdad, Roberto. Lo único constante en esta maldita vida de mentiras». Mi mano derecha, temblando incontrolablemente, se elevó en el aire. Quería rodear sus hombros anchos. Quería acariciarle la barba. Quería tomar ese rostro cansado entre mis manos, besarle con toda la desesperación de 30 años de silencio y decirle que no tenía que fingir más, que su vida conmigo podía empezar esa misma noche. Pero el silencio tiene un peso aplastante cuando lo has cargado durante demasiado tiempo. Miré su puño cerrado, donde ocultaba el anillo. Pensé en Laura, que probablemente estaría llorando en su casa. Pensé en sus hijos. Y pensé en mi propio miedo cobarde a destruir todo lo que éramos si me atrevía a cruzar esa línea y él, al despertar de su embriaguez, se arrepentía. Esa noche, con el corazón desgarrado y la oportunidad de mi vida apoyada en mi hombro, no dije nada. Bajé la mano, cerré los ojos y simplemente dejé que llorara su frustración contra mí, acariciándole la espalda con la misma asepsia con la que un hermano consuela a otro. Me condené a mí mismo en ese sofá. Creí que estaba haciendo lo correcto, siendo el amigo leal, esperando a que él diera un paso más claro. Pensé que el hecho de que se hubiera quitado el anillo era la señal definitiva de que nuestro momento llegaría pronto. Qué equivocado estaba. Si hubiera sabido que mi cobardía de esa noche iba a precipitar el final más trágico para mi corazón, le habría besado hasta robarle el aliento. Porque cuando por fin, meses después, reuní el valor de escupir mi verdad y decirle que le amaba, la respuesta que recibí no solo me destrozó el alma, sino que me demostró que el mayor asesino del amor no es el rechazo, sino el tiempo que dejamos pasar. Aquel amanecer, tras la noche de la tormenta y el whisky, me desperté en mi propio sofá con el cuerpo entumecido y el alma colgando de un hilo. El silencio en el apartamento era absoluto. Miré a mi lado, buscando la figura grande y desaliñada de Daniel, pero el sitio estaba vacío. Solo quedaba la manta doblada con una precisión quirúrgica sobre el respaldo y una nota garabateada apresuradamente en la mesa de centro. Siento haberte usado de paño de lágrimas, hermano. Volví a casa de madrugada. Tenemos mucho que arreglar Laura y yo. Gracias por estar siempre ahí. Leí la nota 3 veces. La palabra hermano me golpeó con la fuerza de un martillo neumático directo al esternón. Y, sobre todo, lo que me destrozó fue saber que, al cruzar esa puerta para volver a su casa, se había vuelto a colocar el anillo de oro en el dedo. La oportunidad se había esfumado. Mi silencio de la noche anterior, mi cobardía disfrazada de lealtad, había cerrado la ventana por la que él mismo me había invitado a saltar. Los meses que siguieron fueron una tortura insoportable. Una lenta agonía en la que vi, desde la primera fila, cómo Daniel y Laura reconstruían su matrimonio. Fueron a terapia, renovaron los votos en un viaje a Italia y la fachada del hombre de familia perfecto se reforzó con cemento armado. Daniel volvía a sonreír en las barbacoas, volvía a bromear con los chicos, y yo me convertí en un fantasma en mi propia vida, pudriéndome por dentro al saber que todo eso podría haber sido mío si hubiera tenido el valor de abrir la boca. El tic del anillo desapareció por completo. Su mano izquierda descansaba ahora tranquila sobre las mesas, sobre el volante del coche, sobre los reposabrazos del cine. Ya no había dudas en sus nudillos. El anillo estaba anclado a su piel con la firmeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. Y cada vez que yo miraba esa alianza dorada brillando bajo el sol,
Sentía que me faltaba el aire. La olla a presión de mi cordura finalmente estalló un sábado a mediados de julio. El verano había caído sobre la ciudad como una losa de plomo, asfixiante y húmedo. Daniel me había pedido que le ayudara a restaurar una vieja motocicleta BMW del 82 que había comprado por internet. Era su nuevo proyecto, su forma de canalizar el estrés. Pasábamos los fines de semana encerrados en su garaje, rodeados de herramientas, olor a gasolina rancia, aceite de motor y el calor opresivo que se acumulaba bajo el techo de chapa. Esa tarde, el garaje era un horno. Teníamos la puerta entreabierta para que entrara algo de aire, pero apenas servía de nada. Daniel llevaba una camiseta vieja de tirantes que dejaba al descubierto sus brazos anchos, manchados de grasa negra hasta los codos. Yo estaba arrodillado junto a la rueda trasera, intentando aflojar una tuerca oxidada del tubo de escape. Laura quiere que vayamos a la casa de la playa la semana que viene, dijo Daniel de repente, sin levantar la vista del carburador que estaba limpiando. Dice que los chicos necesitan salir de la ciudad. Y la verdad es que nos vendrá bien. Las cosas entre ella y yo, joder, Roberto, están mejor que nunca. Siento que he recuperado mi vida. La llave inglesa se me resbaló de las manos. El golpe metálico contra el suelo de cemento resonó en el garaje como un disparo, seco y violento. Me quedé arrodillado, mirando la herramienta en el suelo, sintiendo que el aire caliente del garaje me quemaba los pulmones. ¿Estás bien, tío?, preguntó Daniel, girándose hacia mí, frotándose la frente con el dorso de la mano y dejándose una mancha de grasa oscura sobre la ceja. Hace un calor de 1000 demonios aquí dentro. Tómate una cerveza de la nevera. Levanté la vista muy despacio. Le miré. Miré su rostro maduro, esa barba que tanto amaba, esa sonrisa satisfecha de hombre que ha puesto en orden su universo. Y luego miré su mano izquierda. Llevaba unos guantes de mecánico recortados por los dedos, pero la alianza de oro asomaba, brillante e inamovible, burlándose de mí. El veneno de los 30 años de silencio, alimentado por el arrepentimiento de aquella noche de lluvia, me subió por la garganta como ácido hirviendo. Ya no podía más. No podía seguir siendo el espectador de mi propia tragedia. Tenía que decirlo, aunque hacerlo significara prenderle fuego al garaje entero con nosotros dentro. No quiero una cerveza, Daniel, dije, y mi voz sonó extraña, ronca y cargada de una gravedad que nunca había usado con él. Me puse en pie lentamente. Las rodillas me temblaban, no por el esfuerzo físico, sino por el vértigo asombroso de estar a punto de saltar al vacío sin paracaídas. Daniel dejó el trapo manchado de aceite sobre el banco de trabajo y me miró con el ceño fruncido. La sonrisa se borró de su rostro al notar la absoluta desolación en el mío. ¿Qué pasa, Roberto? Estás pálido. Me estás asustando. Di un paso hacia él, acortando la distancia hasta quedar a escasos palmos de su pecho. El olor a sudor masculino y a metal viejo me envolvió. Pasa que no puedo seguir fingiendo. Daniel. Pasa que llevo 30 años escuchándote hablar de tu vida, de Laura, de tus crisis y de tus reconciliaciones, mientras yo me muero por dentro a 1 metro de distancia. Daniel parpadeó, confundido. Soltó una risa nerviosa, corta y carente de humor. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Te sientes desplazado? Sabes que eres de la familia, Roberto, joder, eres el padrino de mi hijo mayor. No quiero ser de la familia. Grité. El eco de mi voz rebotó contra las herramientas colgadas en la pared. No quiero ser el tío Roberto. No quiero ser tu confidente, ni tu compañero de cervezas, ni tu psicólogo de madrugada. El silencio cayó sobre el garaje con una pesadez abrumadora. Afuera, a lo lejos, se escuchaba el zumbido de un cortacésped. Dentro, solo el sonido de mi respiración descontrolada. Daniel retrocedió un paso, instintivamente, apoyando la parte baja de la espalda contra la motocicleta a medio montar. Sus ojos grises me escrutaban, buscando la broma oculta, buscando al amigo de siempre.
Pero lo que encontró fue a un hombre desesperado, roto en 1000 pedazos. Roberto, no te entiendo. Sí me entiendes. Me has entendido siempre, pero has preferido mirar a otro lado porque era lo fácil. Di otro paso hacia él, negándome a darle espacio. Te amo, Daniel. Llevo enamorado de ti desde el maldito día en que te sentaste a mi lado en la clase de proyectos de la universidad. Te he amado cuando te casaste con ella. Te he amado cuando nacieron tus hijos. Y te he amado en cada maldito cine, en cada sofá y en cada silencio que hemos compartido en estos 30 años. La sangre pareció abandonar el rostro de Daniel por completo. Se quedó petrificado, como si le hubiera clavado un puñal de hielo en mitad del calor sofocante del verano. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero no articuló palabra. Al ver su estupor, sentí que la esclusa se abría por completo. Ya no podía frenar. Las palabras salían a borbotones, impulsadas por años de represión. Y sé que tú también lo has dudado, continué, con la voz quebrada por las lágrimas que empezaban a asomar a mis ojos. He visto cómo te quitabas el anillo, Daniel. Llevo años viéndolo. Esa peculiaridad tuya. Ese tic que tienes cuando estamos a solas en la oscuridad. Sostienes el anillo en el vacío porque te asfixia. Porque cuando estás conmigo sabes que hay otra vida posible. Una en la que no tienes que fingir. Daniel miró su propia mano izquierda. Su pecho se agitó en un espasmo violento. Negó con la cabeza, despacio al principio, y luego con más fuerza, cerrando el puño con rabia, ocultando el oro. Estás loco, dijo, con un hilo de voz áspero que rasgó el silencio. Estás completamente loco, Roberto. Lo que estás diciendo es una monstruosidad. Es un delirio. Has malinterpretado una amistad. Solo era amistad. El rechazo fue inmediato, instintivo y brutal. Era el mecanismo de defensa de un hombre acorralado que ve cómo los cimientos de su vida amenazan con derrumbarse. No es un delirio, grité, sintiendo que las lágrimas ya me resbalaban por las mejillas mezclándose con el sudor. ¿Me vas a decir que aquella noche de invierno, cuando viniste borracho a mi casa tras discutir con Laura, no te quitaste el anillo de verdad? ¿Me vas a decir que cuando apoyaste la cabeza en mi hombro no estabas buscando algo más que a un puto hermano? El rostro de Daniel se transfiguró. La confusión dio paso a una furia defensiva, la ira del animal herido. Se separó bruscamente de la motocicleta, cruzando el espacio que nos separaba y agarrándome por la pechera de la camisa con sus 2 manos manchadas de grasa. Su fuerza era inmensa. Me levantó ligeramente del suelo. «¡Basta!», rugió, escupiéndome las palabras a la cara, con los ojos inyectados en sangre. «No te atrevas a usar esa noche contra mí. No te atrevas a ensuciar mi vida con tus fantasías. Soy un hombre casado, Roberto. Tengo 52 años. Tengo un hijo en la universidad y una hija de 16 años que me mira como si fuera su héroe. Laura y yo fuimos a terapia. Reconstruimos esta familia desde las cenizas, una casa que yo mismo estuve a punto de quemar. Me empujó hacia atrás. Tropecé con una caja de herramientas y caí pesadamente al suelo de cemento, raspándome las palmas de las manos. El dolor físico no fue nada comparado con el desgarro de mi alma. Desde el suelo, levanté la vista hacia él. Daniel estaba jadeando, pasándose las manos llenas de grasa por el pelo oscuro, ensuciándoselo por completo, caminando en círculos por el estrecho garaje como un león enjaulado. Yo me quedé allí, sentado en la suciedad del suelo, llorando sin consuelo. Había destrozado mi vida. Acababa de aniquilar lo único que me daba oxígeno. El rechazo era una pared de acero contra la que acababa de estrellar mi corazón a 300 kilómetros por hora. Lo siento. Logré balbucear, ahogándome en mis propias lágrimas, hundiendo la cara en mis manos arañadas. Lo siento tanto, Daniel. Dios, ojalá no hubiera dicho nada. Ojalá me hubiera callado. Me voy. No volveré a molestarte nunca más. Te prometo que desapareceré. Hice ademán de levantarme,
apoyando las manos temblorosas en el hormigón ardiente. Estaba dispuesto a salir por esa puerta, subirme a mi coche y convertirme en un recuerdo lejano en su vida. Estaba dispuesto a morir en vida. Pero antes de que pudiera enderezarme, Daniel se detuvo en seco. Me miró desde arriba. La furia en su rostro había desaparecido, sustituida por una expresión de dolor tan inmensa, tan desoladora, que me dejó petrificado. Sus hombros anchos se hundieron bajo el peso de una gravedad invisible. Lentamente, como si tuviera 100 años, se arrodilló frente a mí en el suelo sucio del garaje. Estábamos a la misma altura. Dos hombres de más de 50 años, rodeados de grasa y metal, llorando el fracaso de una vida entera. Daniel no me tocó. Mantuvo sus manos apoyadas en sus propios muslos, pero sus ojos grises buscaron los míos con una sinceridad que me aterrorizó más que sus gritos. «No estás loco, Roberto», susurró Daniel. Su voz era un gemido hueco, la confesión de un hombre derrotado. «Nunca has estado loco». El aire se detuvo en mis pulmones. «El anillo», continuó Daniel, mirando fijamente la tuerca oxidada que yo había intentado aflojar minutos antes. «Me lo quitaba en el cine. Me lo quitaba en el porche de mi casa cuando estábamos a oscuras. Me quemaba el dedo. Sentía que me estaba asfixiando en una mentira que había construido porque era lo que se esperaba de mí. Y sí, la única paz que sentía, el único momento en el que me permitía dudar, era cuando estaba a tu lado». Cerré los ojos, sintiendo un mareo brutal. Tener la confirmación de mis sospechas después de tantos años era una victoria pírrica que sabía a ceniza. «¿Y aquella noche?», le pregunté, apenas un susurro inaudible. «La noche de la tormenta en mi sofá. Te lo quitaste. Lo retuviste en el puño». Daniel asintió lentamente, y una lágrima solitaria trazó un surco limpio a través de la mancha de grasa de su mejilla. «Aquella noche toqué fondo. Estaba dispuesto a volarlo todo por los aires. Me quité la alianza de oro frente a ti, y puse mi cabeza en tu hombro. Era un cobarde, Roberto. No me atrevía a decírtelo con palabras. Necesitaba que tú cruzaras la línea. Necesitaba que tú me abrazaras, que me besaras, que me dijeras que ibas a ser mi red de seguridad si yo saltaba al vacío. Estuve esperando ese abrazo durante horas en aquel sofá. Un sollozo desgarrador brotó de mi garganta. El dolor fue tan agudo que tuve que llevarme las manos al pecho, convulsionando en el suelo del garaje. Lo había tenido. Lo había tenido allí mismo, en mis brazos. Si yo no hubiera sido prisionero de mis propios miedos, si no hubiera sido tan malditamente prudente y respetuoso con su familia, habría respondido a su señal muda. «¿Por qué? ¿Por qué no saltaste tú?», lloré, agarrándole de la tela de la camiseta. Daniel apoyó su frente contra la mía. El calor de su piel, el olor de su sudor, la mezcla de lágrimas de ambos se fundió en ese contacto íntimo y trágico. «Porque el silencio es el peor de los jueces, Roberto. Tu silencio esa noche me convenció de que mis dudas eran solo fantasías mías. Me convenció de que tú solo me veías como a un hermano y que, si dejaba a Laura, me quedaría completamente solo en el mundo. Así que al amanecer me levanté, me puse de nuevo este maldito anillo, y me obligué a mí mismo a arreglar el matrimonio que había roto. Renuncié a ti. Me aferré a él con desesperación, tirando de su cuerpo hacia mí, buscando el beso que llevaba 30 años esperando. Pero Daniel, con una firmeza que me partió el alma, puso sus grandes manos manchadas de aceite en mi pecho y me detuvo. Me empujó muy suavemente hacia atrás, manteniendo la distancia. «No, Roberto», dijo, negando con la cabeza, con los ojos cerrados por el dolor. «Ahora no. Daniel, por favor. No es demasiado tarde. Te amo. Y tú me querías a mí. Lo acabas de admitir. Podemos empezar ahora. Los chicos son mayores, lo entenderán. Podemos irnos. Podemos. Es demasiado tarde». Su voz se quebró en un grito desgarrado. «Es demasiado jodidamente tarde, Roberto.
Abrió los ojos y me miró con una dureza implacable, pero llena de compasión. Si me hubieras dicho todo esto hace 10 años. Si me hubieras besado esa noche de invierno en tu sofá cuando me quité la alianza y te puse mi vida en las manos, te habría dicho que sí. Habría aguantado el huracán por ti. Pero ahora no. Laura y yo pasamos por el infierno para reconstruir lo que tenemos. Aprendí a amarla de nuevo. Mis hijos confían en mí. He construido unos cimientos reales sobre las ruinas de mis dudas, y no voy a demolerlos ahora. Ya no puedo. No puedo romperlos a ellos para arreglarme a mí. Mi tiempo para ser valiente ya pasó. El silencio del garaje volvió a aplastarnos. El zumbido del cortacésped exterior se había apagado. Solo quedaba la certeza absoluta de la derrota. Me quedé mirándole, con los brazos caídos a los lados del cuerpo, sintiendo cómo se me secaban las lágrimas en el rostro. Había comprendido la magnitud de mi tragedia. No me había rechazado porque le diera asco mi confesión, ni porque fuera un delirio mío. Me había rechazado porque el amor, por inmenso que sea, caduca cuando lo mantienes encerrado en la oscuridad. El tren había pasado por mi estación en aquella noche de tormenta, paró frente a mí con las puertas abiertas, y yo me había quedado mirando el reloj hasta que reanudó su marcha. Daniel se puso de pie pesadamente, con los movimientos de un anciano. Cogió un trapo limpio del banco de trabajo y me lo tendió. «Limpiate, Roberto. Tienes la cara sucia». No cogí el trapo. Me apoyé en la pared y me levanté por mis propios medios. No me limpié. Quería conservar las marcas del suelo, la grasa de sus manos en mi camisa, cualquier rastro físico que atestiguara que todo aquello había sido real y no otro de mis silenciosos delirios. «¿Qué hacemos ahora?», le pregunté, con una voz muerta y vacía que no reconocí como mía. Daniel se frotó los ojos y miró la vieja motocicleta desmontada, la metáfora perfecta de lo que éramos en ese momento. Piezas sueltas que ya nunca volverían a encajar juntas y que no tenían arreglo posible. «Creo que deberías irte a casa, Roberto. Y creo que es mejor que no vengas a la barbacoa del domingo. Laura entenderá si le digo que tienes migraña. Y la semana que viene nos vamos a la playa. Será mejor que nos tomemos un tiempo. Mucho tiempo». El eufemismo era transparente. Me estaba pidiendo que saliera de su vida. El puente que nos unía se había quemado y no podíamos volver a ser simplemente Daniel y el tío Roberto. Tras esa confesión, tras arrancar las vendas y ver la herida sangrante de lo que pudo haber sido y no fue, no había forma de volver a sentarse en un sofá a ver un partido de fútbol. Asentí lentamente. Ya no quedaban fuerzas para rogar, ni para enfadarme. Solo quedaba una resignación absoluta y helada. Caminé hacia la salida del garaje. El sol del mediodía me golpeó la cara con una intensidad cegadora al cruzar el umbral. El calor del verano exterior era sofocante, pero yo sentía que llevaba un bloque de hielo clavado en el pecho. Antes de llegar a mi coche, me giré por última vez. Daniel seguía de pie en el centro del garaje, enmarcado por las sombras del interior y las herramientas de las paredes. Tenía los brazos colgando inertes a los lados del cuerpo. Su rostro era una máscara de tristeza inconmensurable. Levantó muy despacio su mano izquierda, la mano que llevaba la alianza de oro que tanto dolor nos había causado a los dos a lo largo de las décadas. No hizo ningún gesto con los dedos. No empujó el anillo. Simplemente levantó la mano a modo de despedida silenciosa, aceptando su propia condena. Le devolví la mirada durante un largo segundo, memorizando por última vez el perfil del único hombre que había amado en toda mi vida. Luego, me giré, entré en el coche, arranqué el motor y me alejé por la calle asfaltada, dejándolo atrás para siempre. Y mientras conducía sin rumbo, con las lágrimas empañándome la visión de la carretera, comprendí la lección más cruel y devastadora que el universo puede enseñarte. El amor verdadero no siempre lo vence todo, y a veces, por mucho que grites la verdad a los cuatro vientos, si el reloj de arena se ha quedado sin arena, tus palabras no serán más que un eco inútil en un garaje vacío.